Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 2. Y como siempre vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor y que su Espíritu Santo, a través de su palabra, sea quien traiga consuelo, esperanza y exhortación a nuestras vidas. Así que inclina tu rostro conmigo y vamos a orar. Señor, gracias porque tenemos una vez más la oportunidad de abrir nuestras Biblias, de venir a tu palabra, porque nos dejaste tu palabra como esta antorcha para que nos alumbre en este mundo tan oscuro. Gracias porque tenemos la libertad para hacerlo y queremos en este tiempo, Señor, apelando a tu bondad, rogarte que nos hables, que nos enseñes, que de acuerdo a tu misericordia, aquellas cosas que necesitemos escuchar el día de hoy, podamos escucharlas, recibirlas y con fe ponerlas por obra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 2, es lo que el pastor Alex me encargó que enseñáramos el día de hoy. La semana pasada comenzaron esta segunda parte del libro de Crónicas que se enfoca en Salomón, y vieron cómo Salomón pues recibe una oferta increíble. Dios le dice: ¿qué quieres? Y pues Salomón pide sabiduría, y Dios le va a dar sabiduría, una sabiduría que se va a reflejar en una gran administración. El tiempo de Salomón es la cúspide del reino de Israel. No hay guerras, no hay crisis, no hay conflictos internos. Aunque comienza con un conflicto su reinado, a partir de ahí en adelante hay una gran paz. Y esta gran paz le permite llevar a cabo una obra que su padre, el rey David, había deseado, y era construir el templo de Dios. Ustedes recuerdan que el rey David en 2 Samuel capítulo 7 está en su palacio y ve el arca que está afuera en una tienda. Y yo recuerdo hace muchos años, ahora que se cambió la reunión a las 7, estaba recordando cómo nos comenzamos a reunir los miércoles a las 7, por ahí del 2004, 2003 más o menos. Y el pastor Fermín enseñó Samuel, y recuerdo que cuando llegamos al 2 Samuel capítulo 7, el pastor Fermín decía que él se imaginaba a David con sus pantuflas, su taza de café de Starbucks desde la ventana, mirando, y veía el arca en una tienda, y luego veía su palacio de madera y el arca en la tienda y su palacio. Y entonces David se da cuenta: no puede ser que yo esté habitando en un lugar tan bonito y tan lujoso y el arca esté en una tienda. Y él quiere edificarle un templo a Dios. Pero el profeta Natán, después de una serie de cosas, le dice: Dios dice que no. Tú no puedes edificarle una casa a Dios, pero Dios te va a edificar una casa a ti. Y es un juego de palabras, porque David está pensando en una casa como en una edificación, y Dios le está hablando de una casa como un linaje. Y David le dice: no, ¿cómo crees? Yo no puede ser, yo no soy nadie, yo le voy a hacer una casa a Dios. Y Dios le dice: no, yo te voy a hacer una casa a ti. Y al final David tiene que entender que él no va a edificar el templo, pero su hijo sí. Y llega el momento. Y en el capítulo 2 lo que vamos a ver es precisamente el inicio de esta edificación. Dice capítulo 2, versículo 1 de Segunda de Crónicas: determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Va a edificar el templo, que va a ser magnífico, le va a tomar alrededor de 7 años construirlo, y luego va a edificar para sí una serie de palacios. Va a edificar una especie de oficina, ¿no? Como un salón, se llama el Salón de la Justicia, pero no de Batman, sino así se llama, donde él se sentaba a juzgar. Va a edificarle un palacio a su esposa, la hija de Faraón, y todo eso le va a tomar otros 13 años. En total, más o menos 20 años va a dedicar a hacer todas estas edificaciones. Dice el verso 2: y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas. Estos son como personas que están, pues, cargadores, llevando piedras, herramientas, materiales. 80,000 hombres que cortasen en los montes.
Esto puede hablar de dos cosas: que se labraran las piedras o que se cortaran algunas maderas y cosas así. Y 3600 que los vigilasen. Estos son como los capataces. Verso 3: y envió decir Salomón a Hiram, rey de Tiro. Tiro era una población que está al norte de Jerusalén. Hay dos ciudades que son muy cercanas, Tiro y Sidón. Estas dos ciudades estaban conformadas por fenicios. Los fenicios eran la raza, digamos, la nación de los tirios y de los sidonios. Y tenían entre sus características muchas habilidades manuales. Entonces lo que hace Salomón es decirle a Hiram, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. Cuando David hizo ese palacio del que te comentaba hace un momento, él lo hizo con madera que los tirios le habían enviado, una madera que cortaban de los cedros del Líbano, que eran unas maderas especiales de un aroma muy bonito. Entonces con esa madera David hace su casa. Ahora Salomón le dice: Hiram, así como le diste a mi padre para su casa, quiero ahora que me des para que edifique la casa de Dios. Versículo 4: he aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, número 1, para quemar incienso, número 2, número 3, el incienso aromático delante de él, número 3, para la colocación continua de los panes de la proposición, y número 4, para holocaustos a mañana y a tarde, en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. O sea, lo que le dice es: necesito una casa con estos objetivos. Número 1, donde pueda yo quemar incienso a Dios. Número 2, donde pueda yo poner los panes de la proposición. Número 3, donde yo pueda presentar los holocaustos. Los holocaustos eran sacrificios que se presentaban en la mañana y en la tarde y se quemaban por completo y eran de adoración a Dios. Entonces necesito un lugar donde hacer eso. Y no solo eso, sino en los días de reposo, lunas nuevas, festividades, etcétera, etcétera. O sea, de alguna manera todavía no le está diciendo con claridad lo que le va a decir en un momento, pero le está diciendo: es una casa no para que Dios viva ahí adentro, porque pues Hiram es un idólatra, él tiene otros dioses, y las otras religiones tienen templos donde piensan que su Dios vive ahí. Salomón no quiere una casa donde Dios viva ahí en el sentido que él va a caber ahí, sino donde él pueda hacer todas estas actividades de adoración. Ahora se lo dice más claro en el versículo 5: la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. No grande en el sentido de tamaño, sino grandiosa. Yo no sé mucho de toros, ¿ok? Pero hace muchos años estaba por esta zona donde está la plaza de toros. Allá andaba con un amigo español y un amigo mexicano. Y este amigo mexicano le dice al amigo español: oye, esta es la plaza de toros más grande del mundo. Y el español, pues herido en su orgullo, le dice: no, esta es la más grandota. La más grande es las ventas de Madrid, ¿no? No sé si cachas la diferencia. Una cosa es el tamaño y otra cosa es lo grandioso. Y esta casa no es grandota, es grandiosa. Eso es lo que le está diciendo. Tenemos un Dios que es grandioso, por tanto la casa ha de ser grandiosa, porque Dios es grande sobre todos los dioses. Ojo, Hiram no cree en Jehová. Y lo que le está diciendo Salomón a Hiram es: sí, mi Dios es aún más grande que todos tus dioses. Versículo 6: mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? Salomón no es ingenuo. Él no piensa que Dios va a caber en ese templo. Él sabe, Dios no cabe, pero de alguna manera sí puede representar la presencia de Dios. Digámoslo así: yo puedo agarrar una cubeta y me voy a una playa y lleno la cubeta de agua. No puedo decir que todo el mar está en la cubeta.
pero puedo decir que la cubeta está llena del mar. No sé si me explico. Entonces la casa no va a contener a Dios. Salomón lo dice, no cabe. La creación entera no puede contener a Dios. ¿Cómo va a contenerlo esta casa? No estoy siendo en ese sentido ingenuo. De hecho, fíjate lo que dice después. ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? O sea, en realidad, ¿cómo podría yo edificarle casa? Lo único que estoy haciendo es un lugar donde yo voy a poner mi incienso y adorarle. Versículo, ahí en el versículo 7. Envíame pues ahora, le dice Salomón a Hiram, rey de Tiro, envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul. Son distintos materiales, alguien que sepa trabajar en todas estas cosas, en oro, en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Hiram, ustedes son especialistas, mándame un hombre que tenga todas estas habilidades para que le enseñe y pueda dirigir la obra junto con los artesanos que hay en Jerusalén y en Judá. Versículo 8. Envíame también, o sea, primero un hombre para que haga todas estas cosas, que dirija a los trabajadores que yo tengo acá. Número 2, versículo 8. Envíame también madera del Líbano, cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano, y he aquí mis siervos irán con los tuyos para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. No solo me mandes un artesano hábil, también mándame madera. Es más, te voy a enviar gente para que traigan la madera. Versículo 10. Y he aquí, para los trabajadores, tus siervos, cortadores de madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano. ¿Qué es esto de 20,000 coros de trigo? Siempre que tenemos una medida en el Antiguo Testamento, tratar de convertirla a nuestras medidas actuales es un poco complicado porque no hay una certeza absoluta. Pero haciendo una aproximación más o menos prudente, podríamos decir que 20,000 coros de trigo es el equivalente a 4.4 millones de litros de trigo. Entonces estás hablando de una cantidad de trigo enorme, enorme. Ahora es por año. Cada año tiene que enviar eso, no es en un solo jalón, sino cada mes va a ir enviando para que a lo largo de un año, acuérdate que la construcción de la casa de Dios va a tardar 7 años. Cada año va a dar 4.4 millones de litros de trigo. No solo eso, 20,000 coros de cebada, misma medida, 4.4 millones de litros de cebada. 20,000 batos de vino, a veces no son cuates, sino 20,000 batos es una medida también. Y estos son 440,000 litros de vino y la misma cantidad, 20,000 batos de aceite. Todo esto por año. Ahora, este no es el pago. Esto es lo que está dando para los trabajadores para que coman. Entonces date una idea de cuánta gente está involucrada en este proceso de construcción. No solo gente de Judá y de Jerusalén que tiene que trabajar para cosechar todo esto, sino también gente de Tiro y de Sidón que están pues trabajando en la brecha, están cortando la madera, lijándola, preparando los tablones, llevando los troncos, etcétera, etcétera. Verso 11. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón. Esta es la respuesta de Hiram. Porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Además decía Hiram, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Cuando leo esto digo, ¿es Hiram o es Pablo? ¿No? Porque el lenguaje parece realmente de Pablo. ¿Y de dónde sacó Hiram toda esta? Porque dice cosas muy profundas. Dios de Israel que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde? Porque Hiram es un idólatra, tiene sus dioses
que no son creadores de los cielos y la tierra. Solo Jehová es esto. Y la Biblia no nos explica. Probablemente David, que tenía esta relación cercana con Hiram, rey de Tiro, es quien le enseña estas cosas. Probablemente Salomón, que ha establecido esta relación, le cuenta quién es su Dios, y el rey Hiram le contesta de esta manera, y lo que le está diciendo es: ok, es una bendición que tú seas el rey ahora. Ten en cuenta que el reino de Israel en este punto es un reino fuerte y estable. Por tanto, el hecho de que Hiram acepte también tiene que ver con que no le conviene pelearse con el imperio más grande de la zona, que es el reino de Israel. Y también creo que es sabio porque le dice verso 13: yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido. Hiram Abi, por supuesto no es él, ¿no? Hiram, el rey, está enviando a Hiram Abi, hijo de una mujer de las hijas de Dan, es decir, su madre era judía, mas su padre fue de Tiro, fenicio, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, en piedra, en madera, en púrpura y en azul, en lino, en carmesí. O sea, sabe trabajar madera, bronce. O sea, es un hombre hábil en todas estas cosas. Asimismo, sabe esculpir toda clase de figuras, sacar toda forma de diseño que se le pida, con tus hombres peritos y con los de mi señor David, tu padre. Me pediste un hombre, este es el candidato. ¿Y sabes qué? Además es medio judío. Ahí te lo envío. Verso 15. Ahora pues, ¿te acuerdas? Esa es la primera petición: envíame un hombre que sepa hacer todo esto. La segunda petición es: envíame madera. Yo voy a enviar a mis hombres para que te ayuden a cortar la madera y la traigan. Verso 15. Ahora pues, envíe mi señor a sus siervos el trigo, la cebada, aceite y vino que ha dicho. Ok, aceptamos tu oferta de toda esta cosecha, y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites y la traeremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú la harás llevar hasta Jerusalén. Lo que Hiram le está diciendo es: ok, te envío un hombre para que trabaje todo lo que tú quieres con tus artesanos. Acepto el pago que me estás dando para el sostenimiento de todos los trabajadores, pero no me mandes tus hombres a cortar la madera. Eso lo voy a hacer yo. La voy a cortar, la voy a embarcar y te la voy a enviar a Jope. Ahí envía a tus hombres para que la lleven. Un poquito está, pues evidentemente cuidando su nación, no permitiendo que a la nación de Tiro ingrese un montón de gente extranjera, con el riesgo de que más adelante incluso ellos sean conquistados. Entonces Hiram está actuando también con una prudencia, llamémosle geopolítica, ¿no? Versículo 17. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153,600. Y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas, 80,000 canteros en la montaña y 3,600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. Y esto, si tú recuerdas, es lo mismo que vimos al inicio del capítulo, solo que ahora añade una información extra. Estos hombres que están haciendo esta tarea son extranjeros. Y ahí acaba el capítulo. Y tú puedes decir: órale, y eso como que, ¿en qué aplica mi vida o de qué se trata? Y creo que hay varias cosas que tenemos que meditar al respecto. Estudiando todo esto, porque en Querétaro estamos estudiando primer libro de Reyes y justo estamos en la edificación del templo. He estado leyendo, escuchando conferencias, escuchando otros pastores, y una de las cosas que sucede es que entre los eruditos de la Biblia hay un gran debate acerca del templo, si está bien construido o no, porque para empezar, el templo lo está construyendo con arquitectos extranjeros. O sea, el templo de Dios lo está dirigiendo en su construcción gente que no es judía. Y muchos dicen: eso no debería ser así. Salomón es muy sabio para la administración, pero es muy poco piadoso. Además, aquí no nos lo cuenta el escritor de Crónicas, pero en Reyes sí nos cuenta que una de las cosas que hizo Salomón es decretar una leva. ¿Qué es una leva? Una especie de impuesto con trabajo forzado.
Los hombres tenían que ir cada 3 meses a trabajar gratis como un impuesto para poder cumplir con todo lo que se necesitaba. Y además echa mano de muchos esclavos. Entonces hay una gran cantidad de comentaristas, de pastores, de eruditos que dicen: ¿cómo puedes edificar el templo de Dios con mano extranjera? Con diseños extranjeros, porque además cuando tú veas el templo están esculpidas algunas cosas, hay leones. Luego en lo que va a ser el mar de bronce, tiene 3 bueyes a cada lado, ¿no? 3 aquí, 3 allá, 3 allá, son 12 en total. Y todos los eruditos dicen: ¿y de dónde sacó eso? Porque hay imágenes ahí en el templo. Entonces tienes una mitad de los eruditos diciendo: esto Salomón lo está haciendo mal. Y tienes la otra mitad diciendo: Salomón está haciendo lo correcto. David quería hacer el templo, Salomón tiene que hacerlo, y está tomando lo mejor que hay. No importa si no es israelita. Si la madera del Líbano es la mejor, traigamos la mejor madera del Líbano. Si el mejor artesano es Tirio, pues traigámoslo de Tiro. Y yo, ¿qué pienso? Yo en estas cosas siempre me declaro un ignorante, porque no sé exactamente. Si los eruditos no se ponen de acuerdo, imagínate qué puede pensar un baterista como yo. O sea, no tendría cómo decidir lo uno o lo otro. Pero creo que podemos tomar una lección importante. Porque si bien el templo fue grandioso, si bien el templo fue espectacular en todos los sentidos, nada se compara con lo que Dios va a hacer después, que es Cristo en la carne, Cristo como hombre. O sea, no hay mejor templo que la presencia de Dios en una persona. Y dice Juan: vimos su gloria, lo que palparon nuestras manos. Eso les anunciamos, lo vimos acá. Habitó entre nosotros, dice Juan. Pero luego hace algo, no sé si mejor, pero sí más sorprendente. Cuando Cristo asciende al cielo, luego su espíritu está en el creyente. Y ahora nosotros somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Y creo que cuando vemos desde esa perspectiva lo que Dios está haciendo en el capítulo 2 de Segunda de Crónicas, puede tener sentido para mi vida. ¿Era correcto que se hiciera de la manera en que se hizo? No lo sé, pero así fue. Y Dios utilizó ese templo y utilizó como haya sido hecho. Y yo pienso en mi vida. Hay muchas cosas que fueron hechas de manera incorrecta. Algunas cosas fueron mal hechas por mis propios papás, con muy buena intención. Pues seguramente cometieron errores, y parte de la armazón de este templo no fue hecho piadosamente. Mi educación, mañas. Seguramente mis papás sí cometieron errores y me enseñaron mal. No solo mis papás. Hubo un momento en que yo ya comencé a edificar este templo y a meter ideas y cosas en este templo, y eran extranjeras. Y tú también empezaste a tomar ideas, abrazaste conceptos, pasiones que no eran de Dios. Sí, la verdad es que como templo, nosotros también hemos sido hechos con arena de todas las playas. Y Dios aún así puede usarnos. Aunque no seamos un templo hecho solo por judíos, solo con material judío, solo con arquitectos. No, fuimos hechos de un montón de cosas, muchas malas. Y Dios, o sea, lo valioso del templo al final ni siquiera es el edificio. Fíjate para qué quería el templo Salomón. Dice en el versículo 4 de Segunda de Crónicas: he aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, número 1, para consagrársela. ¿Sabes para qué fuiste llamado templo del Espíritu Santo? Para consagrarte a Dios.
Consagrar quiere decir entregar por completo. Tus ojos, tus manos, tus palabras, tu corazón, tus caminos. Para eso fuimos hechos templo, para consagrar este templo a Dios. Número 2, ¿para qué otra cosa quería Salomón este templo? Dice, para quemar incienso aromático delante de él. Y ustedes saben que el incienso en la Biblia siempre es un símbolo de oración. ¿Sabes para qué fuiste hecho templo del Espíritu Santo? Para orar. Para orar. Y orar no es solamente pedir. Pedir es parte de orar. ¿Estás de acuerdo? Es importante incluso. Santiago dice, ustedes no reciben porque no piden. Dios nos manda, nos llama, nos invita a pedir por nuestras necesidades. Pero hay muchas otras formas de orar: alabar, interceder. Para eso fuimos hechos templo del Espíritu Santo. Les conté hace algunos años que predicaba aquí los miércoles, pero les platicaba cómo cuando yo conocí al Señor en aquel lejanísimo 1999, y cuando llegué esa vacación fui a visitar a mi familia en Bolivia. Llegué a la casa de mis padres y se enteraron unas amigas mías que son amigas mías porque además su mamá era mi maestra de teatro y era una amiga. Sus 3 hijas se llaman Marías. Entonces las 3 Marías eran amigas mías y yo las tenía muy profundo en mi corazón, eran buenas amigas. Y dije, pues les voy a predicar el evangelio. Y al día siguiente que yo llegué a Bolivia, suena el teléfono y eran ellas. Y ver qué bueno que llegaste, vente a la casa, queremos comer. Entonces fui, agarré, tenía muy poquito de creyente, tenía un par de meses como cristiano, pero con lo mejor que tenía me fui a predicar. Y ten en cuenta que para ser amigo mío es que no tenías que tener un estándar muy alto. O sea, esta maestra de teatro era pues muy liberal, todos éramos un desastre. Entonces yo sabía que podía haber un encontronazo. Todos éramos de alguna manera no solo ateos, sino, pues es el problema, ni siquiera ateos, éramos como indiferentes. Entonces yo fui con todas mis ganas a predicarles el evangelio. Toco el timbre, entro a la casa, me dicen ven, y me sientan en un sillón y ahí estaban las 3 Marías y su mamá y me empiezan a predicar. Y yo sí, quedé totalmente ni siquiera estupefacto, estupidifacto, ¿no? Porque me preguntaban cosas y yo estaba tan atónito que ni siquiera podía decirles yo ya creo, porque era imposible. ¿Cómo ellas podrían ser cristianas? Yo las conozco. Y ya cuando les conté, ellas me decían, pero ¿cómo tú puedes ser cristiano si te conocemos? Y lo que pasó es que ese año que yo estuve fuera, pasó algo en su familia, conocieron del evangelio y Dios las puso a orar por mí. No sé por qué, estuvieron orando por mí todo el año. Y sin que se dieran ellas cuenta, yo estaba caminando rumbo a Semilla, aquí en la zona rosa. Y un día que el pastor Héctor predicó Marcos 3, el mundo cambió. ¿Sabes qué? Fuiste escogido como templo del Espíritu Santo para orar. Que haya incienso. ¿Cómo podría ser en México distinto si cada uno de aquellos que somos templo del Espíritu Santo dobláramos nuestras rodillas en intercesión por nuestras autoridades, por nuestros vecinos? Salomón dice, necesito este templo para consagrarlo, para quemar incienso, y luego dice, para la colocación continua de los panes de la proposición. Panes, ¿qué eran estos panes de la proposición? En el templo se ponían, cada sábado se ponían 12 panes, y estos panes representaban la comunión del pueblo con Dios. Acuérdate que en esta cultura la comida era algo muy especial. El día de hoy
Bueno, por la pandemia tal vez no tanto, pero antes podías ir a una plaza, te comprabas una hamburguesa y te sentabas en una mesa, y si no había ninguna mesa ahí en la plaza, veías a alguien que tenía 3 sillas, oh, está ocupado, no, y te sentabas ahí y comías con esa persona sin saber quién era, no importaba. Porque nuestra comunión no es tanto a través de la comida. En aquella época la comida era algo muy íntimo. No cualquiera podía comer en tu casa. Y estos panes que se ponían y que estaban todo el tiempo delante del templo de Dios, ahí en el templo, que cada semana se cambiaban y se ponían nuevos, pero siempre había panes, representaban eso, comunión con Dios. ¿Sabes para qué fuiste escogido como templo de Dios? Para tener comunión con el Padre. Es increíble que Dios quiera tener comunión conmigo. Cuando tantas veces lo dejo plantado, cuando tantas veces me olvido siquiera de su presencia, pero Dios quiere y Dios nos llama a eso. Para esto fuimos hechos templo. Sí, hechos de madera, de todo tipo, o sea, seguramente hay muchas cosas en nuestra vida que tienen que cambiar y que Dios va a ir transformando. De todos modos, Dios quiere que estemos consagrados, que oremos y que estemos en comunión con Él. Por último, dice, para holocaustos mañana y tarde, en días de reposo, lunas nuevas, festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. ¿Sabes para qué también? Para holocausto. El holocausto es el sacrificio de adoración. Pablo en Romanos capítulo 12 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En holocausto. Presenta tu cuerpo en holocausto. Dice después ahí en Romanos 12:2, esto, o sea, presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, esta es la manera lógica de adorarle. Esta es la manera en la que Dios quiere que le adore, poniendo mi cuerpo en sacrificio, en holocausto. Y fíjate el fruto que dio, porque Hiram es un extranjero, pero Hiram, a partir de esto que está sucediendo, fíjate en el versículo 11, las palabras de Hiram, rey de Tiro, dice, y no solo lo dice, lo pone por escrito. Número 1, Jehová amó a su pueblo. ¿Sabes qué está entendiendo Hiram? Dios ama personalmente. Yo tuve el privilegio de, cuando llegué a México, encontrarme con mucha gente cristiana. De hecho, estudiaba en una escuela de música que, aunque no era una escuela de música cristiana, era una escuela de música abierta, sí había una predominancia de alumnos cristianos. Entonces, cuando yo me sentaba en mis clases y pasaban lista, era muy chistoso porque estaba, David, Esther, Abraham, Josafat y Bert. O sea, era así como el que desentonaba en todos los nombres bíblicos que había ahí. Y ahí había gente, recuerdo una chica que no sé ni cómo se llama, que un día me dijo, oye, necesito que me enseñes esto de armonía. Entonces me senté con ella, le enseñé y ella me empezó a predicar mientras yo le estaba enseñando. Yo no estaba dispuesto todavía, pero ya había alguien ahí empujando. Pero un día conocí a una persona cuyo testimonio me permitió entender eso. Dios lo ama. O sea, hay muchas cosas que puedo dudar, pero de que Dios lo ama y que Él sabe que Dios lo ama, me queda clarísimo. Cuando tú y yo estamos consagrados, oramos, tenemos comunión, presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, se nota. Y cuando la gente lo nota, va a decir, Dios te ama. Por eso, no lo finjas. Sé neta porque se nota. Hazlo de verdad. Entonces dice, Dios amó a su pueblo. Número 2, te ha puesto por rey sobre ellos, ahí en el versículo 11. Lo segundo que Hiram entiende es que Dios es soberano. No solo ama a su pueblo, sino que además Él elige rey y Él te eligió a ti, es soberano. Y en tercer lugar,
Dice además, verso 12, decía Hiram: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra. Hiram entiende que hay un Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Y el día de hoy, a través de la educación y los medios masivos y las redes sociales, si hay algo que el mundo quiere negar, es que tenemos un Dios creador de los cielos y la tierra. La gente en la antigüedad pensaba: no, pues esto lo creó, no sé, voy a decir barbaridades, pero digamos, lo creó la serpiente emplumada, lo creó, no sé, el dios Sol, en el sur, ¿no? Fue Manco Cápac y Mamaocllo, y como que hay, ¿no? El día de hoy la sociedad contemporánea ha tomado el ídolo más absurdo de todos. Ahora decimos que todo lo creó la nada, el azar. Y creemos que somos muy refinados, cuando en realidad, por lo menos los de la antigüedad decían: tiene que ser alguien. La sociedad actual dice: no, es el azar. Y yo era de esos. Yo era de esos. Pero como te digo, Dios tuvo misericordia de mí. Alguien oraba por mí. Yo vi que alguien caminaba de tal manera que me mostró que Dios es real y Dios puede amar. Y cuando la palabra fue presentada ante mí, no tuve otra opción sino que decirle: Señor, yo aquí estoy. Entendí, soy un pecador y necesito un Salvador. Para eso somos hechos templo del Espíritu. Vamos a orar. Señor, aquí estamos, somos tu iglesia. Y tú conoces nuestro pasado y cómo muchos de nosotros hemos reciclado todo tipo de doctrinas, pensamientos. Y aún así tú nos has escogido. Y tú no esperaste que fuésemos puros, santos, sin mancha, inmaculados, impolutos, sino que así como somos, tú dijiste que podemos ser templo de tu Espíritu, que tú puedes estar en nosotros, que en tu misericordia nosotros podemos servir como un lugar de consagración, de oración, que en ti, Señor, y por tu misericordia nosotros podemos ser este espacio de comunión contigo y que podemos presentarnos como un holocausto que te agrada. Señor, es una gracia enorme la que nos has dado. Permítenos el día de hoy entenderlo y responder caminando como tú lo has establecido, en obediencia y siempre para tu gloria. Que tu amor sea ese motor diario para levantarnos y buscarte, y para rogar y clamar por aquellos que el día de hoy todavía no han entendido la gran verdad del amor que tú tienes. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos todo esto en tus manos. Amén.